Hola, hola a todos. Vamos a hacer hoy la sexta parte de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otras categorías de personal estatutario. Como siempre, desde el blog, en la parte derecha, aquí están todos los accesos a los recopilatorios de los test online. Bajamos hasta encontrar el que vamos a hacer, y una vez en el recopilatorio, que son 20 test, como ya os dije. Vamos a abrir primero unas pestañas referentes a las funciones y tipos de celadores que nos servirán de ayuda en la resolución del test. También las funciones y la clasificación del personal estatutario de los servicios de salud. Bajamos, quiero abrir también las funciones de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Aquí están, abrimos en una nueva pestaña. Y bueno, una vez ya con esto podemos empezar el test. Vamos a abrirlo, es la parte 6, que se corresponde con el test de celadores número 118. Y son las preguntas 126 a la 150. Bueno, empezamos la 126. ¿Cuál es la función de los celadores ante supuestos en que se practique la autopsia a algún paciente fallecido, según determina el estatuto jurídico del personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social? A. Limpiar la mesa de autopsias. B. Limpiar la propia sala de autopsias. C. Las respuestas A y B son correctas. Y D. Ninguna respuesta es correcta. Bueno, es la C, ¿no? Esto está recogido en el artículo 14.2.20, que dice que el celador ayudará en la práctica de autopsias en funciones auxiliares, pero nunca haciendo uso de instrumental sobre el cadáver. Y finaliza diciendo que limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Por eso son correctas la A y la B. Pasamos a la 127. Cuando un celador traslada a un enfermo a otras dependencias dentro del hospital, A. Se responsabilizará también de la documentación que se le entregue en relación con el enfermo. B. La responsabilidad del celador será únicamente trasladar al enfermo de la forma más rápida y correcta posible. C. Solo se responsabiliza de la documentación si lo lleva a quirófanos. Y D. El personal de enfermería es el único responsable de la documentación clínica. Bueno, la respuesta esta también es como algunas por ahí de lógica, ¿no? Se responsabilizará también de la documentación que se le entregue en relación con el enfermo. Esto es muy importante siempre, ya os lo he dicho varias veces, comprobar que coinciden los datos de la etiqueta que figura en la historia clínica con los de la pulsera identificativa que lleva todo paciente, ¿no?, en la muñeca. Bueno, pasamos a la 128. Si algún enfermero pide que un celador le ayude para poder realizar una cura a un paciente, A. Puede negarse, pues su estatuto no establece nada al respecto. B. Si ayuda es por hacer un favor. C. Ayudará dentro de sus funciones. Y D. Esa función corresponde a los auxiliares de enfermería. Bueno, la respuesta correcta es la C. Ayudará dentro de sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? En este caso, bueno, pues fundamentalmente cuando enfermería hace alguna cura, el celador ayuda en la movilización del paciente para la realización de la cura. Por ejemplo, si tienen que vendar o curar los talones, pues sujetándole la pierna. En el caso de úlceras en sacro, pues tendremos que sujetar al paciente en decúbito lateral mientras realizan la cura, etcétera, ¿no? Bueno, pasamos a la 129. Una de las funciones recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario es la de ayudar al personal enfermero en la colocación y retirada de cuñas. A. Siempre. B. Nunca. C. En determinadas circunstancias. Y D. Solo en el turno de noche. La respuesta correcta es la C.
Así está establecido en el artículo 14.218 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Aquí está este artículo, no vamos a leerlo entero. Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido solo por la enfermera o ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida discretas de dichos enfermos. Es decir, cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, que es lo que afirma la pregunta, ¿no? En determinadas circunstancias. Pasamos a la pregunta 130. ¿Quién deberá trasladar dentro de una institución sanitaria los aparatos o mobiliario de unos servicios a otros? A. Los carpinteros. B. Los celadores. C. El personal de oficio. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Bueno, la correcta es la B y es la primera función recogida para los celadores en el Estatuto de Personal No Sanitario, concreto en el artículo 14.2.1. Os vuelvo a repetir que dentro del Estatuto de Personal No Sanitario el artículo 14.1 corresponde a las funciones del jefe de personal subalterno y el artículo 14.2 corresponde a las funciones de los celadores. Aquí los podéis ver, aquí están las funciones de los celadores y abajo las funciones del jefe de personal subalterno. Seguimos. 131. El celador de UCI deberá: A. Administrar sedantes al enfermo en caso de necesidad urgente. B. Intubar a los enfermos en caso de necesidad urgente. C. Hacer pequeñas reparaciones de las camas o camillas del servicio. Y D. Ayudar en los cambios posturales. Perdón. Bueno, la correcta es la de ayudar en los cambios posturales, ¿no? De hecho, es una de las principales funciones del celador en UBI. A. Administrar sedantes a enfermos en caso de necesidad urgente, correspondería a enfermería, a las enfermeras. B. Intubar a los enfermos en caso de necesidad urgente, corresponde al personal médico. Y la reparación de camas y camillas del servicio pues corresponde al personal de mantenimiento. Luego la correcta es la de ayudar en los cambios posturales. Pasamos a la 132. Con carácter ordinario, ¿a quién corresponde el aseo de los pacientes? A. Al personal de limpieza. B. A los auxiliares de enfermería. C. A los celadores. Y D. A las enfermeras. Bueno, es evidentemente a los auxiliares de enfermería, hoy técnicos de enfermería. Y está así recogido en el artículo 75 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que se refiere a las funciones de los auxiliares de enfermería en los servicios de enfermería. Excepcionalmente, los celadores tienen un artículo, el artículo 14.2.14, que excepcionalmente realizarían labores de limpieza. Pero como la pregunta dice con carácter ordinario, pues es a los auxiliares de enfermería, hoy TKS. 133. ¿A dónde dirigirías a un familiar que desea presentar una queja o reclamación por escrito? A. Al servicio de admisión. B. A la dirección de gestión. C. Al servicio de atención al paciente. Y C. Al punto I, punto de información. Bueno, es lógicamente al servicio de atención al paciente, donde se tramitan todas las quejas y reclamaciones que tengan los usuarios, ¿no? Con relación a las actuaciones de los diferentes servicios sanitarios. El punto I, como su propio nombre indica, es un punto de información general. Pasamos a la 134. ¿De quién es función la preparación de apósitos y material de curas? A. Enfermeras. B. Celadores. C. Auxiliares de enfermería. D. Costureras. Bueno, pues es función de las auxiliares de enfermería, hoy TKS. Y así lo establece el artículo 84 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo,
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, referido a las funciones de los auxiliares de enfermería en las instituciones sanitarias abiertas. Vuelvo a repetir este concepto que, aunque obsoleto, se utilizaba mucho: instituciones sanitarias abiertas referidas a ambulatorios o centros de salud, instituciones sanitarias cerradas, hospitales. Ya son conceptos que ya no se usan, ¿no? Pero que lo sepáis. 135. Ante la demanda de información sobre la evolución clínica de un paciente, el celador actuará según su estatuto de la siguiente manera. A. Transmitirá tranquilidad informando de la buena evolución de la enfermedad. B. Se limitará a decir que no está autorizado para proporcionar dicha información. C. Deberá orientar siempre las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Y D. Accederá a la historia clínica del paciente para proporcionar la información adecuada. Bueno, la correcta es la C. Orientar siempre las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Esto está recogido en el artículo 14.2.22, que es el penúltimo de las funciones de los celadores. Os vuelvo a repetir lo que ya os he dicho en varias ocasiones. El celador solo da información general, pero nunca sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos ni pronósticos de la enfermedad. Deberá orientar siempre las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Pasamos a la 136. El celador está ayudando al enfermero a amortajar un cadáver para su traslado al mortuario. Cuando el enfermero le indica que retire la sonda vesical del cadáver, el celador: A. La retirará. B. Educadamente le indicará al enfermero que eso no es función suya. C. Le pedirá al enfermero que vacíe el globo de sujeción para luego retirarla él. Y D. No la retirará, pues esa función corresponde a los auxiliares de enfermería. Bueno, pues educadamente, ¿no? Educadamente le indicará al enfermero que no es su función, es función del propio enfermero. Aquí no es que no la retire porque sea función de los auxiliares de enfermería OTK, sino que el propio enfermero es el que coloca la sonda y el que también la retira. 137. El jefe del almacén indica al personal de limpieza que es imprescindible tener limpia una estancia del almacén general para recibir un pedido. Limpieza difícil de realizar. El jefe de personal subalterno le ordena que, como celador, realice dicho cometido. A. Entiende que esa no es su función y no realiza la tarea. B. Realiza dicho cometido ya que es una situación excepcional. C. Dicho cometido lo debería realizar el personal de oficio. Y D. Las respuestas A y C son correctas. Bueno, la respuesta correcta es la B. Realiza dicho cometido ya que es una situación excepcional. Esto está recogido en el artículo 14.2.3. Vamos a verlo. El 14.2.3 lo subrayamos aquí, del Estatuto de Personal No Sanitario, ¿no? Y dice textualmente: realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomienden cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar. Ya sé que me diréis que esto está obsoleto, que es sexista, etcétera, 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 pero continúa vigente y si nos lo preguntan en un examen hay que responder así. Es decir, excepcionalmente se realizan en esos casos las labores de limpieza y por eso la respuesta correcta es B. Realizar dicho cometido ya que es una situación excepcional. Bueno, pasamos a la 138. Según el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, no estaría entre las funciones del celador: A. Vigilar las entradas de la institución. B. Informar a los familiares de las personas fallecidas en las instituciones sobre los trámites para llevar a cabo los enterramientos. C. Tener a su cargo la vigilancia nocturna tanto del interior como del exterior del edificio. Y D. Tener a su cargo el traslado de los enfermos dentro de la institución. Bueno, la correcta es la B,
que no es correcto, no es función de los celadores informar a los familiares de las personas fallecidas en la institución sobre los trámites para llevar a cabo los enterramientos, porque esta función corresponde al jefe de personal subalterno, que así lo establece el artículo 14.1.9 del Estatuto de Personal No Sanitario. Las demás sí, las otras tres sí están recogidas como funciones de los celadores. Pasamos a la 139. Con relación a las tareas del celador en la zona de acceso de almacén general, el celador deberá a. Permitir el paso a todo el personal, a todo el que desee entrar. B. No dejar pasar a nadie para evitar robos de material. C. Solo dejará pasar a quien tenga que descargar mercancías. Y D. No permitir el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Bueno, la correcta es la D, ¿no? El celador, esto es de lógica, ¿no? Digamos que una de las funciones del celador son el control de accesos. El control de accesos general a toda la institución y controles de accesos a diferentes áreas o servicios, ¿no? Entonces, dentro de ese control de accesos, la función es permitir el acceso solo a las personas autorizadas, ¿no? Pasamos a la pregunta 140. ¿No es tarea propia del celador? A. Vigilar la distribución de las comidas. B. Vigilar el comportamiento de las visitas. C. Cuidar que se cumplan las normas establecidas. Y D. Limpiar las jaulas de los animales en los laboratorios experimentales. La que no es función del celador es la A. Vigilar la distribución de las comidas. Esto corresponde a los enfermeros o a enfermeras. La distribución corresponde a los auxiliares de enfermería o TCAES y la vigilancia de esa distribución corresponde a los enfermeros. Las demás, pues sí, son tareas propias del celador. Pasamos a la pregunta 141. Corresponde a los celadores el traslado de los enfermos dentro de la institución y además A. Hasta su domicilio por medios ordinarios. B. En sus revisiones periódicas al centro de salud. C. En el servicio de ambulancias. Y D. Todas las anteriores son correctas. La respuesta correcta es la C. En el servicio de ambulancias. Esto está establecido en el artículo 14.2.12 del Estatuto de Personal No Sanitario referido al traslado de enfermos por parte de los celadores y deja bien claro que trasladarán enfermos dentro de la institución y en el servicio de ambulancias. Pasamos a la pregunta 142. Como celador, ¿a quién avisaría si usted detecta una anomalía en la limpieza de su centro? A. Al encargado de la limpieza. B. Al personal de servicios. C. A mis inmediatos superiores. Y D. A todos los anteriores. La respuesta correcta es la C. Los celadores siempre darán cuenta de desperfectos, anomalías, etcétera, averías a sus inmediatos superiores. No tienen por qué dirigirse si al jefe de mantenimiento o a otro en particular, sino a los inmediatos superiores, ¿no? De cualquier anomalía o incidencia que encuentren. Pasamos a la 143. Los celadores destinados en el servicio de esterilización tienen obligación de colaborar con el personal sanitario en la preparación del material para su esterilización siempre que así se les indique. A. Sí. Forma parte del deber general de colaboración de todo el personal del hospital. B. Sí. Siempre que la supervisora o responsable de enfermería así se lo indique. C. No. Solo deben colaborar en la confección de apósitos de gasa, pero no deben manipular el instrumental. Y D. No. Esta función corresponde a otra categoría laboral. Pues es la D, ¿no? Y esta función corresponde concretamente a los auxiliares de enfermería o técnicos de enfermería, que es la denominación hoy en día, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Porque así viene recogido en el artículo 76 del Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que se refiere
a las funciones de los auxiliares de enfermería en los departamentos de quirófano y esterilización. Pasamos a la pregunta 144. Cuando se permita la entrada al área sanitaria de urgencias a los familiares de un paciente para una visita puntual, el celador deberá a. Indicarle brevemente dónde está el paciente y continuar con sus tareas. B. Valorar si están muy nerviosos y pueden ver o no al paciente. C. Cuidarán para que no deambulen por los pasillos más de lo necesario para llegar al lugar concreto donde esté el paciente. Y D. Comentar con los familiares el estado de salud del paciente. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Que además viene recogido como una de las funciones de los celadores en el artículo 14.2.11. Pasamos a la siguiente, 146. Durante la realización de una autopsia, la apertura de cavidades debe realizarla el celador por delegación del facultativo, siempre que así lo indique este último por escrito. A. Sí, en el caso de que se dé la condición anteriormente indicada. B. No, en ningún caso. C. Sí. La orden del facultativo puede ser, en caso necesario, firmada por el responsable supervisor de enfermería. Y D. Sí, pero además de la condición establecida en el enunciado de la pregunta, debe estar autorizado por escrito por el jefe de personal subalterno. Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿no? En ningún caso. Y vamos a ver, el artículo 14.2.20, referido a la participación del celador en las autopsias, dice textualmente que ayudará en la práctica de autopsias en funciones auxiliares que no requieran uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Entonces, bueno, pues lógicamente para la apertura de cavidades se necesita instrumental. Entonces, en ningún caso lo puede realizar el celador. 146. En la unidad de psiquiatría del hospital, un paciente empieza a actuar de forma muy violenta. ¿Quién tendría que realizar las maniobras de contención mecánica? A. Exclusivamente el celador de la unidad. B. El personal sanitario. C. La implicación en la actuación de reducir al paciente debe ser de todo el personal, independientemente del estamento profesional. Y D. El personal de seguridad. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Porque la contención mecánica de pacientes requiere de varias personas, ¿no? Es verdaderamente complicado porque un paciente en ese estado de agitación desarrolla una fuerza enorme y entonces debe implicarse todo el personal, siempre coordinados por algún miembro del equipo, que no tiene que ser el de más categoría, sino el que el propio grupo designe, ¿no? Que sería el que da la voz de mando. Pero, repito, es todo el personal el que tiene que actuar para realizar esa contención, ¿no? de un paciente muy violento. Pasamos ya a la 147. Los familiares de un paciente ingresado en un hospital, al ver que no se encuentra en la habitación y conocer que le están realizando una exploración, preguntan al celador destinado en la planta por dicha exploración. ¿Cuál será su respuesta? A. Indicarles amablemente de qué exploración se trata. B. Acompañarles al lugar donde se realiza la exploración y comentarles de camino qué tipo de exploración es. C. Remitirles al control de enfermería. Y D. Orientar dicha consulta hacia el médico encargado de la asistencia del paciente. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Está detallado en el artículo 14.2.22, que es el penúltimo de las funciones de los celadores.
del Estatuto de Personal No Sanitario y repito lo que os he dicho en varias ocasiones y hace un rato también. El celador solo da información general, pero nunca relativa a diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos de la enfermedad. Bueno, entonces la respuesta correcta es la de orientar dicha consulta hacia un médico encargado de la asistencia del paciente, que es lo que viene detallado en este artículo 14.2.22. Pasamos a la pregunta 28. Para movilizar a un paciente encamado que no colabora de la cama a la camilla será necesario: A. La intervención de 2 celadores. B. La intervención de un celador y un auxiliar de enfermería. C. La utilización, si es posible, de ayudas mecánicas. Y D. La intervención de un celador, un auxiliar de enfermería y una enfermera. Bueno, para movilizar a un paciente encamado depende del tipo de paciente que sea. Se necesitan 2, 3 o 4 personas de diferentes categorías. Pero aquí la respuesta correcta es, porque es la más lógica, la C, la utilización, si es posible, de ayudas mecánicas, ¿no? Y en este caso, las ayudas mecánicas o técnicas, en este caso se refiere a las grúas. Vamos a ver aquí, os voy a abrir una ventana referente a las técnicas de movilización de pacientes, que está enlazada desde mis páginas, desde la de celadores.org, auxiliarenfermería.com, Enfermería Montalvos, etcétera, desde la mayoría de páginas, ¿no? Vienen diferentes técnicas y protocolos de movilización, y aquí en los anexos, en el anexo 1 picamos y es el protocolo de movilización de pacientes con grúas ortopédicas. Repito, es el protocolo de manejo de una grúa. Pero luego, bajando por la página, encontramos aquí un esquema de las tipologías de grúas ortopédicas, de los diferentes tipos de grúas ortopédicas. Está muy bien detallado. Hay grúas ortopédicas de elevación y traslado, que pueden ser de transporte o de techo, el tipo 2 de grúas ortopédicas de bipedestación y el 3, grúas ortopédicas para uso en piscinas y bañeras, tanto fijas como móviles. Está muy bien detallado y os recomiendo esta página. Todas estas páginas que abro ya os digo que os dejo los enlaces en los comentarios del vídeo, ¿no? Volvemos al test de esta pregunta de 148, que repito que es de lógica. La respuesta correcta es la C, la utilización, si es posible, de ayudas mecánicas o técnicas. Pasamos a la pregunta 149 y penúltima. El archivo de las biopsias de pacientes en el servicio de anatomía patológica, una vez analizadas por los facultativos, corresponde a los celadores. A. Sí, tradicionalmente en los hospitales esta misión ha correspondido siempre a los celadores. B. No, es función de una categoría laboral diferente. C. No, esta función corresponde por su complejidad a los jefes de personal subalterno. Y D. Sí, puede considerarse incluida entre las funciones que hace referencia al artículo 14.2.23 del Estatuto de Personal No Sanitario. Bueno, no es una función de los celadores, ¿no? Corresponde a una categoría laboral diferente. Esta respuesta a la D, donde dice que puede considerarse incluida entre las funciones a que hace referencia al artículo 14.2.23, que es el que ya os expliqué, que es una especie de cajón desastre en que caben un montón de funciones similares a las anteriores, de los 22 puntos anteriores, y que no se han reseñado en esos puntos, ¿no? Pero esta función, además que también la pregunta es un poco dudosa, el archivo de las biopsias, no se sabe si es el archivo de las biopsias propiamente dichas o el archivo de los informes
que han hecho los facultativos sobre las biopsias. Si es el archivo de los informes, correspondería a los auxiliares administrativos. Si es el archivo de las propias biopsias, correspondería a los auxiliares de enfermería o TKs, técnicos de enfermería. En todo caso, no es una función de los celadores. Y ya pasamos a la última pregunta, 150, que dice así: en el traslado de un paciente desde la habitación de la planta hasta el quirófano, el celador comprobará: A, que el paciente va rasurado; B, que se ha preparado correctamente el paciente para la intervención; C, que la identidad del paciente se corresponde con la historia clínica que le acompaña; y D, las respuestas A y B son correctas. Bueno, esta pregunta es muy repetitiva y la respuesta correcta es la C, que la identidad del paciente se corresponde con la historia clínica que la acompaña. Siempre, siempre debemos comprobar eso. Ya os lo he dicho anteriormente, que la pegatina de la historia clínica coincida con los datos de la pulsera identificativa del paciente. Y ya hemos finalizado este test, que es la parte 6. Repito que los enlaces aparecen en la descripción del vídeo y parece que hemos reducido un poquito el tiempo en 1 minuto. Un saludo y hasta el próximo vídeo test. Adiós.